Ya es un hecho. Varios residentes de Salinas y de la península de Monterrey a partir de julio empezarán a pagar más en sus facturas de agua. Con un voto de 6-4, la mesa directiva de la compañía Monterey One anoche votó a favor de un incremento de 120%, algo que sucederá en un transcurso de 5 años. Es importante notar que en septiembre de 2020 ya habían incrementado este cobro en un 16%. Nuestra reportera Manuela Báez nos explica lo que esto significa para sus bolsillos. Adelante, Manuela. Stephanie, el director de Asuntos Exteriores de la compañía, dice que la decisión fue basada en la necesidad de mejorar la infraestructura del sistema de agua de la compañía, ya que tiene 30 años sin renovaciones. Entre las mejoras que buscan hacer está mejorar las instalaciones de laboratorio, mejorar las estaciones de bomba de agua y pagar deudas y otras obligaciones que tienen con sus empleados. Durante la junta de anoche, la mesa directiva recibió alrededor de 26 comentarios de personas que se oponen al incremento. It's too much. Demasiado, ya sabes, este es el peor momento. El proceso de propuesta 218 es defectuoso, no es justo para sus clientes. Las facturas de agua en zonas residenciales, apartamentos y condominios aumentarán a $36 en el 2021, luego a $43 en el 2022, a $47 en el 2023 y a casi $51 en el 2024, finalizando para el 2025 con una tarifa de $55. Stephanie, McCullough también señala que mandaron un aviso con 45 días de anticipación a sus 60,000 clientes para que ellos tuvieran tiempo de protestar el aumento y de presentar sus argumentos, pero no hubo suficiente oposición para detener la aprobación. Regreso contigo, Stephanie.